Bueno, vamos a comenzar. Vamos a orar como siempre. Vamos a ponernos en las manos de Dios, que sea Dios el que nos ayude a poder tomar esta clase, que pueda quedar guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo que seamos personas que apliquen la palabra, que sí seamos buenos oidores. Tienes que ser un buen oidor, pero también tenemos que aprender a vivir, a aplicar la palabra y a compartirla también con otras personas. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, Padre, por darnos esta noche especial, por estar en compañía tuya, por tener tu presencia, Dios, en nuestras vidas. Te doy gracias por todos los que ya están conectados, Señor. Los pongo en tus manos, que les des un oído presto para escuchar, un corazón dispuesto, un espíritu que pueda ser moldeable, Señor, por tu palabra, por ti, Dios, para tu obra, para el ministerio, Señor, al que los has llamado, Dios. Sé que hay muchas cosas que tenemos que aprender, hay muchas cosas que también tenemos que dejar, por eso estamos en tus manos, Señor, que seas tú quien obre y que nos enseñe el día a día a través de tu palabra a ser mejores, Señor, para ti, pero también a ser de un buen testimonio, Señor, para las personas que puedan vernos, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el tema número 3. Vamos a ver el carácter del ministro. Segunda parte viene siendo nuestra clase número 4 de las cartas pastorales. Y la semana pasada terminamos con el séptimo rasgo. Hoy vamos a continuar con el octavo rasgo, y de ahí en adelante les pido que seamos prestos para escuchar, que pongan mucha atención a las palabras, a los textos. Sé que pueden tener diferentes experiencias con algunas palabras, pero vamos a aprender lo que directamente nos dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:3 dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En una traducción diferente, Nueva Traducción Viviente, el mismo texto dice: no debe emborracharse, ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos, ni amar el dinero. Tal vez tengamos algún problema con alguna de estas cosas. Esperemos que no sea así. Si hemos tomado la decisión, si hemos hecho caso a Dios, a el llamado, a esta invitación a poder servir en su reino, poder trabajar en la iglesia y poder ser un buen testimonio. El octavo rasgo que vamos a ver ahorita dice: no dado al vino. Yo espero que ninguno de nosotros seamos dados al vino, ni siquiera tantito, que no seamos personas que se emborrachen o piensen emborracharse directamente, como dice la palabra. Es decir, que no debe ser una persona que le llame la atención emborracharse, en ningún sentido. Así es que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado de los lugares que estamos frecuentando. Dice, dice, la palabra únicamente de que no debe ser un esclavo de un vicio que tenga que ver con vino. Hay muchos vicios, hay diferentes vicios, pero aquí habla únicamente del vino. Pablo usaba estas palabras como me conviene, me edifica o me atrapa. Aquí estamos usando únicamente esta palabra, me conviene, pero no lo hago.
¿qué es nuestra postura como cristianos en cuanto a lo que nos dice el apóstol Pablo, no dado al vino? Tenemos que tener la misma postura, pensar en qué sentido se los estaba diciendo el apóstol Pablo en ese momento, y se estaba dirigiendo a Timoteo. Recuerden que es una carta pastoral, y le estaba diciendo, tu testimonio lo tienes que guardar y no tienes que ser una persona que sea dada al vino. No tienes que ser una persona que caiga en un vicio o que te conviertas en un esclavo de algún vicio. Hoy en la actualidad podemos hablar también de lo mismo, pero también de otros vicios. Nosotros, para no ser esclavos de ningún vicio, tenemos que tener ese carácter que sea gobernado por el Señor. El apóstol Pablo, le repito esta palabra, usaba el me conviene. ¿Realmente te conviene convertirte en una persona esclava de algún vicio? Yo creo que no. Sí podemos, en el buen sentido, en el término, ser esclavos del Señor. Que el Señor sea tu dueño, que el Señor sea el que te guíe, pero no de ningún vicio y de nada. Uno no debe tomar absolutamente nada porque puede ser piedra de tropiezo. Nuestra cultura se presta muy bien para poder anunciarlo con bombos y trompetas, cuando tú puedes ver a una persona relacionada con algún vicio, y nos vamos a enfocar aquí en este momento a lo del vino. Uno no debe tomar porque puede ser piedra de tropiezo. No es porque sea débil tu hermano, sino estamos hablando de un testimonio donde o puedes bendecir o puede ser todo lo contrario. Cuando Jesús habla acerca de los tropiezos, dice estas palabras, que mejor le fuera a uno atarse una cuerda o una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar, que ser una piedra de tropiezo. Y una piedra de molino en los tiempos bíblicos podía pesar 250 kilos o media tonelada, así es que pues no había manera de poder escapar. Tenemos que ser personas que no sean piedras de tropiezo absolutamente de nada. Noveno rasgo, está un poquito lento mi internet, disculpen. Noveno rasgo, dice, no pendenciero. Quiere decir que no debes de ser una persona violenta. Absolutamente no debes de ser una persona violenta. No pendenciero significa que el ministro no debe de ser un peleonero, así como lo oyen. No debe de ser ni un golpeador. Aquel que quiere o ha sido llamado a ser un ministro, un obispo, un líder dentro de la iglesia, ni debe ser un buscapleitos, ni tampoco debe ser un golpeador. Imagínese usted, o pensemos en algún ejemplo inventemos, ¿no? Este ejemplo, aunque sí ha pasado. Vienes de tu casa, vas a predicar acerca de la paz, vas a predicar de la unidad, y no es que hayas llegado a los golpes, pero sí has causado controversia con tu carácter no dominado, poder haber provocado muchas cosas. No debemos de ser buscapleitos en ningún sentido de la palabra, ni mucho menos debemos de llegar a poder pelearnos con alguien físicamente. Eso podemos decir que está en contra de lo que el Señor nos está enseñando en cuanto al carácter de un ministro. Un servidor, un ministro, no debe de ser violento ni con los actos, pero tampoco con las palabras, porque puedes agredir a alguien o puedes violentar a alguien con las palabras.
y tenemos que tener cuidado de lo que pueda salir de nuestra boca. Por lo tanto, debes tener que cuidar tu corazón. Ni un buscapleitos. Yo espero que no haya buscapleitos entre nosotros, hombres y mujeres. No hablo solamente de hombres ni mujeres. No debe ser una persona que ataque a los demás, ni alguien que se enoje sin control. ¿Recuerdas? La Biblia dice que puedes enojarte, pero no debes permitir que ese enojo te haga pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú sabes que no tienes bien controlado tu carácter, tienes que ser sabio y prudente y evitar todo este tipo de cosas que puedan llevarte a reaccionar de una cosa que a veces alguien se justifica diciendo, es que no me conocen como soy, no deberían de decirme absolutamente nada, no deberían de molestarme. No debes de ser pendenciero, ni debes de ser un buscapleitos o un bullero. 10º rasgo, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cómo debes de ser como ministro, como líder o como pastor? No debes de ser codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, ¿hay algo malo en ganar dinero honestamente? No lo hay. Muchos de ustedes son profesionistas, tienen algún oficio. Algunos de nosotros prestamos un servicio para el Señor y las iglesias hacen a bien en ayudar a nuestra economía. No somos esclavos de la iglesia, somos servidores del Señor y la iglesia hace bien en poder decir, bueno, el obrero es digno de su salario. Pero, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué dice que un ministro no debe ser codicioso de ganancias deshonestas? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo pudo detectar en el entorno, en la cultura o posiblemente algo que podía suceder en esos tiempos o que estaba sucediendo y el apóstol Pablo tomó cartas en el asunto, pero que hoy podemos verlo en muchas iglesias? Es malo generalizar, pero es evidente cuando en iglesias ministros o líderes están tras el dinero. Y le quiero contar un testimonio personal. Una ocasión me habló un pastor para decirme que me estaba enviando a otro pastor con un ministro de alabanza, pero que tenía que conseguirles un hotel y que tenía que darles una ofrenda. Ah, ok. Ahí ya no me gustó, porque si yo lo invito, yo soy responsable de poder ayudarle a llegar y también soy responsable de poder al siervo de Dios ayudarle para continuar con su ministerio. Pero no podemos pagar por la palabra de Dios. La palabra no se vende. Es diferente a cuando el pastor de una iglesia te invita y te da una ofrenda a que tú le digas, voy por tanto. Así es que pastores o líderes o los que sienten que Dios los está llamando a un liderazgo, a un pastorado, tienen que tener siempre presente que la palabra de Dios no es para comerciar. Y continúo con el testimonio. Me dijo, ¿puedes dejarlo que levante una ofrenda antes de comenzar la reunión? Él va a encargarse, el que iba a compartir la palabra, de levantar otra ofrenda especial de billetes de 50 o de 100 pesos, así como lo oyes. Y al final, a mí me iba a permitir poder levantar otra ofrenda, pero esa ofrenda ya era para mí y le estaban llamando ofrenda de amor. Pues, ¿qué cree que hice? No, muchas gracias y espero que no me vuelvas a buscar porque pues no eres bien recibido, porque la palabra no es para comerciar. No podemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Hay muchas iglesias en la actualidad que tú puedes ver en la televisión que, para no meternos mucho en esto,
han hecho del evangelio y de las iglesias un negocio, que todo eso podemos llamarlo ganancias deshonestas. Qué bueno que tú seas fiel en tus ofrendas, qué bueno que tú seas fiel en tus diezmos, y esto ustedes como estudiantes lo van a comprender mejor cuando se estudie a profundidad qué es lo que tienes que hacer como ministro en cuanto a la situación del dinero. No hay nada malo en ganar, le repito otra vez, el dinero honestamente. No está mal que nosotros tomemos la decisión de resolver nuestra situación económica con un trabajo, mientras ese trabajo sea honesto. ¿Cómo tenemos que ser delante de Dios honestos? ¿Cómo tiene que ser la economía que tengas en tu bolsillo y que puedas llevar a tu casa? Tiene que ser honesta. Si tú vas a servir a Dios y Dios te llama un día, tú no le preguntes cuánto te va a dar. O si te invitan a una iglesia a predicar, no le pongas precio a tu predicación. Deja que sea Dios el que te bendiga y te vas a sorprender. Porque Dios recompensa y recompensa muy bien. Si Dios te llama al ministerio, créeme que Dios te va a bendecir. Dios va a suplir para tus necesidades. Por cuestiones de salud, una ocasión nosotros teníamos que pagar 10,000 pesos. Y un día el Señor mandó a unas personas que vimos una sola vez, nada más, aquí en Valladolid, para darnos una ofrenda de 10,000 pesos. ¿De dónde vinieron? ¿Dónde están ahorita? No sabemos. El Señor mandó esto especialmente para nosotros y se los digo como testimonio, porque si Dios te llama, Dios te va a bendecir. Tú cumple con hacer tu trabajo y tú cumple con hacerlo correctamente. Tienes que seguir la voluntad de Dios en todo esto. 11º rasgo. ¿Eres amable? Significa que es alguien gentil, atento, amistoso, que no guarda nada en su corazón y que tal vez te puedan decir, es un siervo tierno, que es tierno. Es muy importante ser amable, siempre buscando la manera de atender correctamente, de cubrir una necesidad a la persona que pueda llegar a tu vida. Tienes que ser amable como ministro. No puedes ser agrio, no puedes ser enojón por cualquier cosa. No siempre vas a tener la razón, te vas a equivocar también. Y tienes que ser amable. Cuando tú tengas la razón y tú veas que alguien se equivoque, corrígelo de una manera amable, porque tienes que ser gentil y tienes que ser amistoso. Vamos a buscar la cita de Romanos 14. Acuérdense que se proyecta, pero les voy a pedir que tengan siempre su Biblia a la mano. Romanos 14, versículo 17. Antes de pasar al 12º rasgo, quiero decirles que cuando hablamos de amabilidad, gentileza, de ser atento, amistoso, que no guarda enojo en su corazón y que es tierno, estamos hablando acerca de el Señor Jesucristo. El Señor Jesús era una persona así, que era demasiado atenta y amable, que cuando se acercaba a alguna persona con alguna necesidad, el Señor Jesús la atendía y siempre escuchaba y siempre se mostraba amoroso, siempre se mostraba de una manera tierna, fuera quien fuera. El Señor Jesús vino para darnos un ejemplo absolutamente en todo. Qué carácter tan precioso tenía el Señor Jesús y que podemos verlo a través de la lectura de los evangelios. Por eso cuando se nos pide a nosotros ser amables,
es porque el Señor Jesús era amable. El Señor Jesús recibió a una anciana encorvada, con muchos años esclavizada, en un día que para muchos era incorrecto poder hacer un milagro o atenderla. El Señor Jesús mostró amor y sanó a esta mujer del azote que tenía y la despidió en paz. Y fue amistoso y fue amoroso, se mostró amable. Y qué tan importante es que como ministros nos conozcan así y no que nos cataloguen de otra manera. Doceavo rasgo, apacible. Alguien que es tranquilo, alguien que no es movido tan fácilmente por las circunstancias o los problemas. Es alguien que siempre promueve la paz. ¿Recuerdas en el Sermón del Monte que nosotros tenemos que ser hijos de Dios, hijos de paz? El reino de Dios, como ahorita lo vamos a ver, también se refiere a la paz, pero tú tienes que ser alguien que promueve la paz y no que promuevas otra cosa. Tienes que ser pacífico. Tienes que ser una persona que se rehúsa a las discusiones sin sentido, innecesarias. A este tipo de discusiones hay que dejarlas, hay que hacernos a un lado y de esta manera, ¿sabes qué vas a provocar tú? Paz. Vas a ser conocido como una persona que realmente es apacible y que te van a decir, o tal vez tú seas una persona así, que seas tranquilo, que aunque vengan los problemas, las personas te pueden decir, no sé cómo puedes estar tranquilo, a pesar de todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor. ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? Estás promoviendo la paz. Y si hay una discusión en la que tú puedes detectar que es innecesario hablar o que no van a llegar a un acuerdo, evita las discusiones innecesarias. Eso te va a traer paz. Una característica del reino, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjate bien, una característica del reino de Dios es que es un reino de paz, es un reino de justicia, es un reino de gozo. Pero aquí estamos hablando del 12º rasgo que está hablando acerca de la paz, y el reino tiene esta característica que es paz. Y tú como parte del reino de Dios también tienes que ser una persona pacífica y que promueva la paz y que hable de la paz. En la traducción del lenguaje actual, en Romanos 14:19, fíjate lo que dice. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros. ¿Cuál es el consejo que da también el apóstol Pablo en este texto? Que tienes que vivir en paz con tu hermano, tienes que vivir en paz con tu esposo, tienes que vivir en paz con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro. Está grande el paquete, pero tienes que ser como ministro, como hijo de Dios, tienes que tener esta distinción, que eres una persona pacífica, porque las personas, el ser humano es fácil de que te puedan catalogar. ¿Es una persona violenta o es una persona pacífica? ¿Es una persona tranquila o es una persona desesperante? El apóstol Pablo dice, por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Tienes que ayudar a tu hermano, llámale esposo, esposa, hijo, suegro, suegra, vecino, que sea tu hermano, pero sea un vecino. ¿Qué tienes que hacer? Ayudarle a crecer en la nueva vida que Cristo te ha dado. Tú digas, bueno, yo soy una persona totalmente pacífica, promueve la paz, ayúdale al que está creciendo, ayúdale al nuevo a que también tiene que ser distinguido, que tiene que ser conocido por una persona que ame la paz. Así nos tienen que conocer a los hijos de Dios. Cuando un ministro es apacible, ¿qué es lo que dice? Promueve el reino de Dios.
Entonces, recuerda que tú eres un embajador, tú eres un representante, tú eres alguien a quien la sociedad va a ver y tiene que ver a alguien pacífico, tiene que ver a Jesús en tu vida. Cuando un ministro es apacible, recuerda estas palabras: promueve el reino de Dios. ¿Sí? Servir a Dios es poner en nuestros corazones las riquezas celestiales. Permítame. Rasgo número 13. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Rasgo 13. No avaro, una relación con ganancia deshonesta, el amor al dinero. El dinero está para manejarlo, para administrarlo, pero no para amarlo. Ok. Gracias, Miriam. Vi que ibas a leer también. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice. No avaro, ¿sí? No avaro. Es muy fuerte, pero hay personas que son muy ávaros y tienen su pensamiento y tienen su corazón en todo menos en enseñar la palabra de Dios de una manera correcta. Dice, no avaro. Tiene una relación con la ganancia deshonesta, algo parecido a lo que vimos más atrás, pero tiene una relación. Entonces, prácticamente aquí tenemos que dejar a un lado todo lo que sea deshonesto, porque esto te puede llevar como avaro a poder amar el dinero. Y recuerda lo que se nos enseña en la palabra de Dios: la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? El amor al dinero. No es que sea malo el dinero, sino que cambias tus prioridades. Ya no es Dios, sino que es el dinero. Por lo tanto, todo lo que puedas hacer dentro del ministerio va a hacer daño. Así es que tenemos que cuidar nuestro corazón para que nuestro amor siempre sea para Dios. Y esa debe ser tu prioridad como pastor, como ministro, como líder, como hijo de Dios. El dinero está para manejarlo. ¿De qué manera? De una manera correcta, de una manera propia. Está para administrarlo. Recuerda que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es todo. Entonces, si se nos permite manejarlo y se nos permite administrarlo, si el Señor te permite tener muchas cosas aquí en la tierra, créeme que tienes que darle gracias a Dios. Tienes que darle gracias a Dios. ¿Me escuchan? Se me fue por un momento la señal. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, okay, sí, escuchamos bien. Escucha. Discúlpenme por preguntarles, pero es que se me fue la señal. Muy bien. Entonces, puedes manejarlo y puedes administrarlo, sí, pero lo que se nos pide es no amar el dinero. Tenemos bastantes experiencias. Hemos visto muchos casos, tal vez ustedes han visto casos donde comienzan bien, pero terminan mal. Nosotros no tenemos que ser parte de esa estadística. Tenemos que ser parte de aquellos que comienzan bien, siguen bien y terminan bien, porque nuestra prioridad tiene que ser amar a Dios. Rasgo número 14. Una característica fundamental para el ministro, ¿sí? Para el líder, para el hijo de Dios. Dice 1 Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa. ¿Qué tiene que gobernar? Bien su casa, no la casa del hermano, no la casa del vecino, porque somos muy buenos para decir, yo educo a mis hijos de esta manera y ellos deberían de educarlos de la misma. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Se me olvidó poner el nombre de la traducción. En otra traducción dice, además, debe gobernar bien a su propia familia. Es traducción del lenguaje actual. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes
y respetuosos. ¿Cómo debo yo de esforzarme dentro de mi familia? Yo debo de gobernar bien mi propia familia, ¿sí? Y debo de educar a mis hijos. Debo de esforzarme por educarlos en la palabra de Dios. No tiene que ser una carga, tiene que ser un privilegio el que le enseñes a tu hijo el camino de Dios. ¿Qué es lo que va a provocar cuando tú gobiernes bien tu propia familia y cuando eduques correctamente a tus hijos? Van a ser obedientes y van a ser respetuosos. Ahora, les comparto esto. No quiere decir que los hijos de los pastores, ahora yo cuando comencé a ir a la iglesia, aprendí bien esto. Los hijos de los pastores son los peores, pero no es cierto. No tiene que ser así. Ahora, los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. Tampoco tiene que ser así. Aquí se nos enseña a educarlos correctamente para que tengan una relación con el Señor, para que lo amen, para que crezcan amando a Dios y respetándolo y siendo obediente. Ahora, en esta traducción que les pongo aparece la palabra gobernar y en el diccionario, una definición del diccionario dice que es ejercer la dirección. ¿Qué tienes que hacer con tu familia, tu esposa y tus hijos? Darles la dirección correcta, como a través de la palabra de Dios. Debes administrar correctamente y tener el control. Aquí habla del control de un estado, ciudad o colectividad. Un ejemplo, el país ha sido gobernado por un partido de izquierdas. Es un ejemplo. Definición número 2, conducir o dirigir una embarcación o un vehículo, como lo que hace una persona que está detrás del volante o un capitán, ¿no? Como el ejemplo, el capitán gobernó el barco durante toda la travesía. Entonces, ¿qué es lo correcto cuando se nos dice que tenemos que gobernar bien la casa y que tenemos que tener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad? Tienes que enseñarle a tu hijo a sujetarse, a obedecer, a ser honesto, que quiere decir obedientes y respetuosos. Pero tu papel como ministro, como líder, como sacerdote, es dirigir correctamente a tu familia. Alguien dijo, de acuerdo a cómo tengas a tu familia, así tendrás a la iglesia. Así como ames a tu esposa, así vas a amar a la iglesia. Y es una gran verdad. Si amas a tu familia, vas a amar a la iglesia con el amor que Dios ponga en tu corazón. Dirigirla requiere de atención de nuestra parte. ¿A quién debes poner atención? A tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Requiere de atención en nuestra casa. No podemos como pastores o como líderes o como ministros, puede haber algún misionero, evangelista. No podemos ponerle más atención al ministerio o a la iglesia que a nuestra propia casa. Nuestro primer ministerio y lo más importante para nosotros siempre debe ser nuestro hogar. Para mí como varón tiene que ser mi esposa y mis hijas, porque si yo pongo en primer lugar a la iglesia, que durante muchos años, y entiendo que, bueno, estaban entregados totalmente a la obra, a Dios, pero se estaban cometiendo muchos errores porque se ponía primero a Dios, que es lo correcto, hasta el día de hoy es lo correcto. En segundo lugar, se ponía a la iglesia y a veces en tercero o cuarto lugar, la familia. Cuando después de Dios, lo más importante no tiene que ser la iglesia, tiene que ser la familia. Tienes que amar a tu familia, porque así como ames a tu familia, créeme que vas a amar a la iglesia. Tenemos que ordenar las prioridades. Primero Dios, nuestro matrimonio, la familia y después la iglesia. Hay ministros que pastorean bien la iglesia, pero descuidan su casa. Puedes tener una iglesia grande donde todos en la iglesia te respeten, pero no te has ganado el respeto de tu propia familia ni de tu esposa. Nos habla de un trabajo constante de servicio.
de ejemplo por el cual se obra la autoridad. Todos los días tienes familia y todos los días tienes una responsabilidad. El pastor y su esposa tienen la obligación de gobernar bien su casa. Así es que no es un trabajo solo de las mujeres o del varón, del pastor, sino que es una responsabilidad compartida. Trabajar bien la casa es un trabajo de los dos, algo correcto y propio. Ordenar bien su casa, hacer las cosas lo mejor posible. Y eso tiene que ser un desafío todos los días. El ministro tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? La de gobernar bien su casa y la de educar correctamente a sus hijos. Los papás sí influyen mucho sobre los hijos. Le puedes dar un buen ejemplo o le puedes dar un mal ejemplo también. Nunca podemos decir, o no creo que sea tan propio decir, mi hijo va a ser pastor, o mi hija va a ser pastora, mi hijo va a ser evangelista. Hablo por los diferentes miembros que están ahorita conectados. No podemos, porque recuerda que quien te llama es el Señor, quien da los dones o los ministerios son Dios. Entonces, nosotros hemos visto algunos casos, tal vez usted ha visto algún caso. Yo en Veracruz conocí a un evangelista, un muchacho yucateco que lo conocían como el niño predicador, que considero yo que era forzado a poder estar en el ministerio porque tenía 7, 8 años y ya estaba predicando. No tenía la madurez. No es que no puedan ser usados por Dios, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Y a un niño hay que dejar que sea niño. No hay que darle responsabilidades de adultos. Hay que entender que los hijos, mientras están chicos, son menores de edad. Se les instruye en los caminos de Dios. Una vez que ellos crezcan, ya ellos van a tomar sus propias decisiones, ¿sí? ¿A qué voy con esto que acabamos de compartir? Tu responsabilidad es enseñarle correctamente los caminos de Dios. Y no porque tú seas pastor, pienses o creas que tu hijo va a ser pastor. Eso le corresponde a Dios y a él. Un ejemplo en la vida de Samuel. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 15. La vida del profeta Samuel tenía una relación, la vida del profeta Samuel y tenía una relación con Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron, fíjese bien, en los caminos, por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. ¿Y qué más hicieron? Pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ustedes saben quién fue Samuel. Fue el último de los jueces. Fue un profeta usado por el Señor para traer orden a su pueblo, pero estoy completamente seguro de que a través de su vida y palabras fue un ejemplo para sus hijos, pero sus hijos crecieron y el texto, el versículo 3 dice que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Crecieron y tomaron sus propias decisiones y tomaron decisiones equivocadas, tomaron decisiones incorrectas. Antes dice, ¿se volvieron a qué? Se volvieron tras la avaricia,
dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Lo que estábamos leyendo en el versículo de Timoteo, todo lo que no tenían que hacer ellos, lo hicieron porque no tenían el carácter de un ministro. Y esto repercutió en el pueblo porque pidieron algo que no tenían que haber pedido, porque tenían a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero pidieron un rey físico. Entonces vean lo importante de enseñarle a nuestros hijos y ponerlos siempre en las manos del Señor. Rasgo número 15, me falta el 15 y el 16 para terminar. No un neófito. ¿A qué nos referimos con un neófito? A un recién convertido que tiene poco de ser cristiano, tiene poco de haber entregado su vida al Señor. Vamos a llamarle a un nuevo. Entonces, cuando se le habla a alguien para poder tomar un cargo, algún liderazgo, no podemos poner a un neófito, a un recién convertido, alguien que todavía no conoce ni la doctrina y todavía no sabe cómo conducirse correctamente. Por eso el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, porque al no tener la madurez puede pensar que las cosas las está haciendo él y no el Señor. Los verdaderos ministros de Dios son aquellos que se dejan formar, y son los años de formación los que dan una madurez para servir a Dios de una manera correcta. La formación, ¿qué crees? ¿Es necesaria? Sí es necesaria. No puedes poner un neófito no porque puede cometer muchos errores, de qué manera ministeriales y también personales. Los años de formación siempre cuentan. Que seas una persona que se deje formar, por supuesto que cuenta. Y dan los años de formación una madurez para servir a Dios. Y estos podemos decir que están registrados en la Biblia, de los cuales uno puede aprender mucho. Los años de formación, como Moisés. ¿Cuántos años estuvo en Egipto? ¿Cuántos años pasó en el desierto? En total 80 años cuando fue llamado por el Señor. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando fue llamado por el Señor? 75 años. ¿Cuántos años tenía Josué, el discípulo de Moisés, cuando fue llamado para dirigir al pueblo de Dios? Entonces tenemos ejemplos. Jesús fue llamado por el Señor para comenzar su ministerio público a la edad de 30 años. El profeta Juan el Bautista, y tenemos muchos ejemplos que están registrados en la Biblia, que los años de formación van a contar para darte una madurez para servir a Dios. Si tienes pensado poner a alguien en un ministerio, pon a alguien que tenga ya una formación, que veas que está comprometido con Dios, que tiene las características de un ministro. No es que pidamos perfección, porque estamos en un cuerpo que está inclinado a hacer las cosas malas, pero sí alguien que pueda, que tú digas que tiene un espíritu para poder ser formado, para poder servir a Dios con una madurez. No pongamos a alguien nuevo en algún cargo, porque hasta puede cometer errores en su propia persona. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de tus vecinos y la sociedad, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Rasgo número 16. El ministro debe ser alguien que muestre ese cambio de vida, no solo en la iglesia. No solo podemos ser cristianos en la iglesia. No en la iglesia solo vamos a tratar bien a nuestros hijos o las esposas, sino en todas partes. Y no solamente a los cristianos, sino a cualquier persona. Hay que demostrar que Dios está cambiando realmente nuestra vida. En la otra traducción, por último, dice, deben contar con el respeto de la gente.
No sé por qué no se me puso el nombre de la traducción, pero bueno. Dice, por último, deben contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Si no, ¿cómo te los vas a ganar? Si no te tienen respeto, si no los tratas con respeto, ¿cómo vas a presentarle el evangelio y presentarte tú como alguien de paz si no tienes el respeto de las personas? El testimonio cuenta mucho. Para que nunca, dice, pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Estamos viendo hasta ahorita los 16 rasgos del ministro, del carácter del ministro, pero dentro de todo esto que hemos estado viendo, quiero terminar con esta frase. Muchos nos equivocamos, pero corregimos. Puedes tener errores, tal vez tu inexperiencia, tal vez la falta de madurez, pero aquí dice, puedes equivocarte, pero corriges. ¿De qué manera? Pidiendo perdón. Reconocemos nuestra falta y tenemos que reconocer nuestro error delante de Dios y delante de las personas que puedan estar involucradas tal vez por algún error que hayas cometido y que pidas perdón para que puedan perdonarte. Muchos nos equivocamos, recuerda esto, pero corregimos. Tú tienes que ser de estas personas que corrijan y no que lo dejes así. ¿Por qué lo corregimos? Porque pedimos perdón y porque nos arrepentimos. Entonces es importante que en estos rasgos y que esto que está relacionado con el carácter del ministro sea algo que te defina desde el inicio de tu ministerio, para que hagas las cosas correctas desde el principio, y si has cometido errores, acepta tus errores, pide perdón, arrepiéntete y sigue hacia adelante. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aquí terminamos los 16 rasgos del ministro, esperando que los vuelvan a estudiar y que sea de bendición para todos ustedes. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches.